Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas, bienvenides a este nuevo capítulo en Sexualidad Consciente, en donde vamos a hablar de deseo sexual masculino. Es cierto que ustedes siempre quieren a toda hora y a todo lugar y a todo pulmón y a todo lo que dé y a lo que se mueva. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy aquí en este programa, para lo cual te pido que te suscribas al canal, que toques la campanita, que nos des like, que compartas el contenido si te parece de valor. Y te recuerdo que soy Irene Moreno, que soy sexóloga, terapeuta sexual, educadora sexual y coach en sexualidad humana, individual y de pareja. Y que bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema que de verdad nos va a dejar mucho en qué pensar. Comenzamos. Bueno, ¿qué onda con el deseo sexual, con la sexualidad de los hombres? Y voy a hablar de hombres, no necesariamente hombres biológicos, aunque pues cuando hablamos de hombres biológicos podemos hablar también de toda una educación machista alrededor de la imagen del varón. Y esto no es un tema mexicano, es un tema, la verdad, universal, que hemos venido viviendo durante muchísimos siglos, de los cuales pues hemos sido víctimas hombres y mujeres. Y no quiero de ninguna manera hablar mal del otro género al cual amo y adoro. A mí me encantan los hombres, tengo padre, tengo hermanos y bueno, por supuesto que los respeto y los honro. Además tengo muchos pacientes, pero no podemos negar que la educación sexual que nos han dado a las mujeres y a los hombres ha sido totalmente diferenciada y que en un momento determinado ha puesto al hombre en un lugar de privilegio respecto a lo que representamos las mujeres, no solo en el ámbito de la sexualidad. Pero vamos con todo, ya no me voy a meter en estos rollos. Yo solo quiero hablar el día de hoy de qué onda con la respuesta sexual masculina en el ámbito de esta primera fase, que es el deseo sexual. Les recuerdo que hemos estado hablando de las fases de la respuesta sexual, que ya tenemos dos programas anteriores, uno en el que hablé en términos generales de cómo funciona la respuesta sexual humana. Luego hicimos un segundo programa con el tema del deseo sexual en las mujeres o deseo sexual femenino, y el día de hoy pues vamos a dedicarle este programa a los hombres. Y claro que como seres humanos somos seres sexuales, sexuados, tenemos instintos, tenemos deseos, tenemos impulsos y todas esas cosas nos van conformando, pero básicamente lo que nos determina como seres humanos en un punto es la educación, lo que hemos aprendido, lo que hemos visto de nuestros padres, de nuestro círculo social, lo que el día de hoy vemos en las redes sociales, en los medios de comunicación, por supuesto que influyen en el comportamiento que tenemos. Y también traemos pues información genética, digamos, de todas nuestras generaciones anteriores. Así que dicho todo esto, pues el deseo sexual se ha visto como algo que pareciera que los hombres traen impreso en el chip, que nunca muere, que siempre está presente 24/7 y que a diferencia de las mujeres, los hombres siempre están pensando en sexualidad. Y todo esto, la verdad es que podría obedecer a algunos ejemplares, pero quiero decirles que en la consulta vemos cosas completamente diferentes. La realidad es que hombres y mujeres podemos tener problemas o enfrentar situaciones en las que no sentimos deseo sexual, perdemos o se ha disminuido seriamente el deseo sexual. Y a mí me llama la atención cómo es que muchos hombres de diversas edades, no necesariamente hombres adultos o adultos mayores, llegan a mi consultorio, bueno, sí adultos, refiriéndome a mayores de 18 años, que es lo que yo atiendo, pero digamos hombres jóvenes, entre los 30 y los 40, que han perdido de manera muy, muy importante el nivel de deseo y también de desempeño sexual, que serán temas que abordaremos en otro momento. Y sí me llama la atención porque incluso hay estudios interesantes, importantes,
que hablan de cómo es que los niveles de testosterona, aquí vamos al tema hormonal, han disminuido en las edades que antes los hombres a los 70 años tenían un determinado valor de hormona testosterona, versus el día de hoy esos mismos hombres o estos hombres que solían tener estos grandes niveles de testosterona a edades adultas, pues son los niveles de testosterona que están teniendo los hombres hoy a los 20 o 30 años. Es decir, que hombres jóvenes de hoy tienen niveles de testosterona de hombres viejos de hace 40 años. Son estudios importantes de los que tendríamos que revisar bien a bien. Estas publicaciones pues todavía no las he confirmado yo ya de manera determinante, pero sí vemos que hay cambios, y esto tiene que ver con el estilo de vida, tiene que ver con los niveles altos de estrés, con el consumo de algunas sustancias y muchas otras circunstancias que viven los hombres hoy en día. Entonces, para empezar a decir que si bien el deseo es esta energía sexual o energía erótica activada, esta energía erótica en acción, para los hombres que se suponía que estaba esta encendida todo el tiempo, hemos de decir que no. Que igual que en el caso de las mujeres, el deseo sexual masculino es fluctuante y que sí, efectivamente, la testosterona tiene un papel muy importante, digamos, fundamental a nivel biológico, a nivel fisiológico, en cuanto a cómo va a estar esta respuesta. Pero también es interesante que nos pongamos a pensar en cómo la construcción de lo que significa el deseo sexual es muy distinta para las mujeres que para los hombres. A los hombres se les ha educado ancestralmente para ir de cacería, ¿no? Yo donde pongo el ojo pongo la bala. Estoy hablando en términos generales de esta manera en que se ha visto a los hombres como cazadores implacables que van detrás de su presa y que logran lo que logran. Y el deseo sexual es algo, digamos, mucho más sofisticado. Porque aquí hablaríamos que es un deseo de cazar, un deseo de imponer, un deseo de poder, no un deseo sexual en lo que implica realmente la construcción del deseo sexual, sexológicamente hablando. El deseo sexual lo vemos como algo que está básicamente en la mente, que está básicamente en las emociones, que son construcciones de pensamientos que nos llevan a las ganas de estar con alguien, a las ganas de tener un intercambio sexual, no únicamente un impulso pasional, ¿no? Que el impulso pues sí está determinado básicamente por hormonas, neurotransmisores y tan. El deseo es algo mucho más construido a través del ejercicio de la fantasía, del ejercicio de las conexiones emocionales. Para los hombres esto es mucho más complicado, porque no están educados para sentir, están educados incluso para bloquear sus emociones. Y vemos que si bien hoy afortunadamente cada vez vemos a más hombres más conectados con esta energía de las emociones, más conectados esto con lo que llamamos energía femenina, por diferenciarla de alguna manera, que es una energía mucho más suave, que hay muchos hombres que hoy me dicen, yo, Irene, no puedo tener intercambio sexual o acostarme con una mujer, hablando de hombres heterosexuales, acostarme con una mujer por la que no tenga yo un afecto, un sentimiento, o sea, como que yo irme ahí a ligar y tener un acostón, no es algo para mí. Lo cual, bueno, me parece que está haciendo un cambio importante en las actitudes que tradicionalmente se esperaban de los hombres. Es que este es el tema. Lo que se esperaba de una mujer es que tuviera sus piernitas cerradas y esperara el día de su matrimonio para un primer encuentro sexual y que ni siquiera pensara en sexo, que pensara en ser madre, que pensara en cocinar y y en atender a un hombre. Mientras que al hombre se le impulsaba y se le llevaba, ¿no?, a este lugar de tú, ahora sí que a donde vas, tú, donde pongas el ojo, pon la bala. Eso hace un hombre de verdad, eso hace un macho. Y toda esta información desafortunadamente sigue presente. Yo lo escucho muchas veces con hombres que dicen, pues es que soy hombre, pues es que son mis necesidades, es que así somos los hombres. Y mujeres que replican estos dichos, que dicen, bueno, es que es hombre, ¿qué podría yo esperar de un hombre? También traemos una serie de creencias que afianzan o refuerzan
todas estas viejas creencias. Pero bueno, desde esta perspectiva cultural y social, que es bien importante, porque vemos que no solamente estamos hablando de lo físico, porque el tema era, no, pues es que la testosterona hace lo suyo. Bueno, en las mujeres también la testosterona y los propios estrógenos hacen lo suyo. Se trata de la manera en que socialmente o culturalmente nos han controlado, ¿no? A las mujeres diciendo, tú no tienes deseo, y al hombre diciéndole, tú tienes que desear a todo lo que se mueva. El día de hoy vemos pues varios hombres con temas de disfunciones sexuales, incluyendo el deseo sexual hipoactivo. ¿Y a qué se puede deber o a qué puede obedecer un deseo sexual hipoactivo? En el caso de los hombres, bueno, voy a hablar que en términos generales, independientemente de todo esto que he estado comentando con ustedes, de toda esta información, bueno, sí, el hipogonadismo o como el hipogonadismo o este tema de factores físicos por falta de testosterona, para muchos hombres, por supuesto, no solamente repercuten en su falta de deseo sexual, sino también en la pérdida de la erección o problemas graves para tener erecciones. Un hombre que empieza a tener problemas de erección, a lo mejor tiene muchas ganas, pero como sabe que ya no va a tener una buena erección, puede ser el efecto de una disfunción sexual como la pérdida de la erección, lo que haga que el hombre pierda el deseo. No necesariamente es que pierde el deseo y por lo tanto pierde la erección. Muchas veces es el hombre quiere, pero no puede. Y cuando no puede tener una erección, el hombre se siente muy frustrado. Y esto puede hacer que este sea un factor por el cual haya una pérdida del deseo sexual al punto de verdad, dejar de tener contacto sexual teniendo pareja o no teniendo pareja. Yo tengo varios, pacientes con este tema y las parejas se sienten pues muy sorprendidas porque dicen, bueno, ¿qué está pasando? Ya no le gusto, ya no me quiere, ya no me busca. Y mujeres que incluso dicen, yo me siento muy mal porque cada vez que yo me acerco a él, él me rechaza. Platicando ya después con la pareja, platicando con él me dice, no, mira, no es que yo la rechace, yo la quiero. Pero ¿sabes qué? El tema es que tengo un problema que no he dicho y es que no tengo erección. Tengo problemas de erección. Entonces, bueno, cuando vemos que un hombre tiene una disfunción eréctil que no ha atendido, que le ha dado vergüenza hablar de esto, porque también ese es otro tema, que al hombre se le va calificando por el número de mujeres con las que tiene sexo u hombres, pero el caso es que como que vaya palomeando, ¿no? Y es cantidad en vez de calidad. Entonces, para muchos hombres el decir no tengo erección, no se me para, resulta algo muy complicado de enfrentar y decírselo a la pareja a veces es algo que no se atreven y prefieren rechazarla y prefieren, digamos, de alguna manera anular su deseo sexual de manera propositiva y ya no pensar en eso, desviar la atención del tema de la sexualidad. Entonces, esto que puede estar ocurriendo también tiene que ver muchas veces con la edad, aunque sabemos que hay hombres que pueden tener 80, y yo les decía que también en el consultorio he tenido pacientes de más de 80 años que siguen teniendo deseo sexual, aunque el resto de la respuesta pueda ser un poquito más lenta, un poquito más complicada, pero el deseo está presente. Recuerda que el deseo es algo que está básicamente en mi mente. Claro, se siente en el cuerpo, puedes sentir así como cosquillitas, ¿no? Como un cosquilleo. En realidad el deseo pues es básicamente una acción mental, psicológica y emocional. Entonces, si es una situación que tiene que ver con la psique, que tiene que ver con el pensamiento y con las emociones, problemas como ansiedad, depresión, problemas de tabaquismo, alcoholismo, consumo de otro tipo de drogas, todos estos factores son situaciones que pueden interferir en el deseo sexual masculino. Claro que también hay incluso medicamentos que pueden estar impactando en el deseo sexual y esto es bien importante que preguntemos. Por ejemplo, los antidepresivos generalmente impactan en el deseo sexual, pero la depresión también. Entonces, pues preferimos, ¿no? De pronto que una persona con depresión tome antidepresivos, porque de todas maneras no tiene deseo sexual, pero sí es importante que si tú vas con tu médico le preguntes si estos medicamentos de alguna manera tienen impacto en tu desempeño sexual. Y es probable que te sorprendas de medicamentos que no te imaginarías, como los antiácidos, por ejemplo, que pueden impactar o influir en tu respuesta sexual humana.
El estilo de vida. También vemos que los hombres, si bien cada vez más las mujeres vivimos con estrés, porque ya no solamente estamos en casa, sino también tenemos que salir a trabajar y somos productivas económicamente y tenemos una vida social mucho más activa que antaño. Bueno, todavía son mayoría hombres los que tienen problemas cardíacos, los que tienen problemas de estrés laboral, de situaciones que no saben cómo manejar, porque incluso cuando se sienten muy ansiosos, cuando están sobreestresados, tienden a no hablar del tema. Tienden a irse a la cantina con los cuates, pero no hablan de estos temas. Y todo esto, por supuesto, que repercute en su salud mental y en su salud sexual. Porque un hombre difícilmente quiere ir a un psicólogo, aunque yo he de decir que afortunadamente cada vez más tengo en mi consultorio la visita de hombres que llegan solos, que no los tiene que llevar la pareja, no los tiene que llevar así de la oreja a la esposa, sino que llegan de verdad porque ellos están decididos a hacer un cambio y porque quieren enfrentar pues situaciones que no habían podido hablar con nadie más. Y esto pues es vivir una situación en solitario. Yo también conozco hombres que pueden decirme, Irene, yo nunca he sido un hombre muy sexual, pero pues más o menos ahí la llevaba y ahora pues ya definitivamente mi esposa y yo no tenemos encuentros sexuales. ¿Desde qué? Y entonces ahí también puede salir otro tema que tiene que ver con problemas de pareja. Infidelidades, a lo mejor pues la pareja de ese hombre fue infiel y esto, igual que nos pasa a las mujeres, puede bloquear el deseo sexual. Aunque diga yo te perdoné, ya lo entendí, no pasa nada, puede mermar el deseo sexual. Situaciones no habladas, problemas que no hemos podido lograr pues acomodar, ¿no? De lo que no se ha podido resolver. Muchas veces también ellos, aunque esto se supone que la mayoría de las mujeres no hacen huelga de piernas cerradas, pues ¿qué creen? Que también los hombres pueden responder de esta manera, perdiendo el deseo, el interés sexual en la pareja al momento en que tienen problemas no resueltos. Cuando un hombre no se siente visto, cuando un hombre no se siente atractivo para su pareja, y esto lo hemos de decir, creo que también es importante la mirada del otro. La mirada de la otra parte de la pareja es importante. Y esto creo que nos pasa también, hombres y mujeres, que si no nos sentimos deseadas, perdemos el deseo. Sin embargo, sí hay que diferenciar el deseo por la pareja al deseo que puedes tener por otras personas. Porque tal vez este hombre no sienta deseo por la pareja, porque está enojado o porque ya también suele pasar algo que es bien importante, y es el aburrimiento y la monotonía sexual. El hacer siempre lo mismo a la misma hora y ya saber lo que te espera. Decir, bueno, pues para lo mismo mejor veo la serie, o mejor veo la película, o mejor me quedo a comer palomitas, o mejor me quedo en la oficina y hago la chamba de mañana, porque francamente a lo que voy a llegar, ¿para qué llego? O este hombre que también llega a casa y lo único que encuentra en casa son puros problemas, dice, ¿sabes qué? No quiero. Mejor llego y me cierro. Los hombres tienden a estar ensimismados. Las mujeres tendemos a echar más bronca, hablar y querer resolver, y muchos hombres simplemente se cierran y dicen, no quiero saber nada, no me molesten, que los niños ni se me acerquen, y contigo tampoco, me quedo viendo Netflix o viendo porno, porque entonces, dices, no tengo deseo sexual por la pareja, pero ¿qué tal que sí tengo deseo sexual y me masturbo y veo pornografía? Entonces, sí hay hombres que están teniendo este tipo de situaciones, de ver mucha pornografía, de masturbarse, pero no tener deseo sexual por la pareja. Es decir, sí se les activa el deseo, pero simplemente el deseo de la descarga física, no el deseo que involucra emociones, sensaciones con la otredad, ni siquiera un deseo que diríamos de un autotoque amoroso, rico, sabroso, sino simplemente una manera de desahogo, de descarga genitalizada completamente, que no tiene que ver con nada que no sea la fricción. Y esto eventualmente puede alejar muchísimo a las parejas y eventualmente también hacer al hombre perderse en sí mismo, o perderse en la búsqueda quizá de otras sensaciones con otras personas donde sí hay deseo sexual.
porque como en cualquier otra disfunción, pues puede ser que con una persona sientan el deseo, pero no con la otra. Sin embargo, al igual que como yo hablé del deseo sexual femenino, hay que entender que el deseo sexual sano, porque también hablábamos del deseo sexual hipoactivo, pero también puede haber un deseo sexual hiperactivo, es decir, estar fantaseando todo el tiempo, teniendo deseo todo el tiempo, estando como en esta sensación de necesidad de descarga constante, que si no se lleva a cabo, que si no te vas y te encierras y tienes una masturbación, en fin, que puede convertirse ya en un tema de una hipersexualidad. Pero eso ya estaríamos hablando de otro tipo de trastornos que tienen que ser tratados tanto sexológicamente como en ocasiones psiquiátricamente, porque encontramos que se trata más de un trastorno de ansiedad que un tema de un problema sexual como tal. Entonces, sí es importante diferenciar cuál es tu nivel de deseo, no solo respecto a tu pareja, sino respecto a la vida. Porque desear significa también querer vivir la vida de manera placentera. Y si tú quieres y amas a tu pareja y sientes que han perdido el deseo, acércate a ella y hablen del tema. Sé que para muchos hombres es muy difícil hablar, expresar emociones, pero también si lo necesitan pueden acudir a una terapia sexual de pareja y yo con mucho gusto me pongo a la disposición de ustedes y pueden consultarme tanto de manera presencial como virtual y lo podemos hacer a través de una llamada de WhatsApp. Me puedes escribir al 5540 076843, 5540 076843 para hablar de estos temas tan importantes de nuestra sexualidad. Cuando se pierde el deseo por vivir una vida sexual plena, estamos perdiendo también el deseo de vivir plenamente en otras áreas o espacios de la vida. Cuando amas a tu pareja pero ya no la deseas, pues también corremos el riesgo de incurrir en conductas de las que luego nos podremos arrepentir y podemos perder lo más importante, que es nuestra vida de pareja, nuestra vida familiar. Para eso, afortunadamente, siempre hay soluciones y yo te espero, por supuesto, tanto en mi consultorio como en nuestro siguiente programa de esta temporada del canal Irene Moreno Sexóloga, que es Sexualidad Consciente. Por lo pronto te recuerdo que si no estás suscrito lo hagas, esto pues es gratuito para todos y para nosotros siempre será un privilegio saber que estás ahí. Pon tus comentarios, manda tus preguntas, te pido que siempre sean de manera respetuosa como yo lo hago con ustedes y bueno, que también si tienes alguna sugerencia sobre algún tema, alguna pregunta en concreto, por favor lo pongas aquí abajo en la cajita de comentarios. En tanto, yo les mando besos, abrazos, apapachos. Síganme en todas mis redes sociales, han estado apareciendo aquí, bien importante para que tengamos más y más seguidores y que podamos tener más y más educación sexual a través de estos maravillosos medios que el día de hoy tenemos al alcance y son gratuitos. Que tengan una gran noche, mañana, madrugada, lo que sea, y los veo en la próxima. Chao, chao.